Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a una vez más a la solución del examen de UNAM. En esta ocasión haremos la solución del examen número 8 de física. Recuerden, aquí está el número de pregunta que vamos a manejar en área 1 y los compañeros de las demás áreas cotejarán su número de pregunta con la pregunta que se resuelve de área 1, haciendo la aclaración que para los compañeros de área 3 y área 4, la primera pregunta no está en la solución de área 1, así que al final de la solución de todos los ejercicios de área 1, procederemos a dar la solución de la pregunta número 1 de área 3, que corresponde a la primera pregunta de área 4, así que solo lo visualizaré en el examen de área 3 y los compañeros de área 4, cotejarán que esa es su primera pregunta. Muy bien, así que empecemos. Entonces, pregunta número 41. Dice, dos autos parten simultáneamente desde el mismo punto en direcciones contrarias con una rapidez igual a 8 metros sobre segundo. ¿Qué distancia los separará después de 4 segundos? Ya saben que en toda pregunta lo importante es saber de qué se trata. Recuerden que en un ejercicio en donde nos hablen de distancia, tiempo y velocidad, en este caso rapidez, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, en donde recordemos que en movimiento rectilíneo uniforme la distancia se calcula como velocidad por tiempo, pero hay que analizar. En este caso tenemos dos autos, 1 y 2, que se van a mover en direcciones contrarias, uno para la derecha y uno para la izquierda en este pequeño ejemplo. Eso quiere decir que vamos a tener dos distancias, la distancia que recorre el auto 1 y la distancia que recorre el auto 2. Es decir, desde este punto, el primer auto va a recorrer esta distancia que podemos obtener con velocidad por tiempo, y el otro auto va a recorrer esta otra distancia que también calcularemos como velocidad por tiempo. Es decir, vamos a hacer el cálculo una vez y ese valor lo vamos a multiplicar por 2 porque tenemos 1 y 2 valores. Entonces, realicemos el cálculo. Velocidad por tiempo, distancia es igual. Velocidad 8 metros sobre segundo por el tiempo de 4 segundos. Y eso, 8 por 4 son 32 metros. El primer auto recorre 32 metros. El segundo auto también recorre 32 metros. Entonces, en total, los dos autos estarán separados a una distancia de 64 metros. 32 de uno y 32 del otro nos dan en total 64 metros. Cuidado con esa parte. Recuerden, tenemos dos autos, uno para la derecha, uno para la izquierda, o uno para arriba, uno para abajo, pero recuerden, es direcciones contrarias. Siguiente pregunta. Calcula la aceleración de un carrito que pesa 20 newtons sobre el cual actúa una fuerza horizontal de 100 newtons. Considere gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado y que se mueve sin fuerzas de fricción. Recuerden, identificamos el movimiento. Recuerden, si habla de aceleración y de fuerza al mismo tiempo, se trata de segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Que segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Ahora, ¿la fuerza la tenemos? Sí, aquí está, 100 newtons. ¿La masa la tenemos? No, lo que tenemos es el peso. Entonces la masa hay que calcularla. Para calcular la masa aplicamos nuestro concepto de peso. Nuestro concepto de peso, que nos dice que la masa es igual al peso W entre la gravedad. El peso W son 20 newtons.
El ejercicio nos dice, considera gravedad de 10, entonces entre 10 metros sobre segundo cuadrado y 20 dividido 10 es 2 kilogramos. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la masa que nos hacía falta. Entonces procedemos a hacer nuestro cálculo. La fuerza 100 newtons entre la masa que acabamos de calcular, la masa 2 kilogramos, y 100 dividido 2 nos da 50 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de aceleración que buscamos en nuestras opciones a respuesta, y 50 se encuentra en el inciso B. Continuamos. Pregunta número 43. Todo cuerpo en reposo puede permanecer en movimiento siempre y cuando se le aplique. Recordemos que si habla de reposo, eso nos debe de remontar a primera ley de Newton, donde primera ley de Newton nos establece que todo objeto va a estar en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza no equilibrada. Hicimos énfasis en esa parte. Recuerden, fuerza no equilibrada. Entonces, buscando esa en las opciones a respuesta, tenemos que se encuentra en el inciso C. Pregunta número 44. La rapidez con la que se realiza trabajo mecánico es eso es una simple definición, y la definición es de potencia. Pregunta siguiente. Pregunta número 45. Dos masas iguales de 500 kilogramos están separadas a 4 metros de distancia. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre ellas? Eso es ley de gravitación. La ley de gravitación nos dice que la fuerza es igual a la constante de gravitación por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado. Donde hay que recordar que lo pongo en la parte de abajo, la constante gravitacional es igual a 6.67 por 10 a la menos 11. Es un valor que ustedes deben de recordar, así que a aprendérselo. Hacemos el cálculo. La constante 6.67 por 10 a la menos 11. Las masas son de 500 y 500 entre la distancia, ¿ok? Ojo, la distancia aquí está, 4 metros de distancia. Entonces, 4 al cuadrado, ¿ok? Ustedes son dignos de resolver el ejercicio como acá. Lo que yo les había dicho, ¿ok? O les había sugerido, es que ustedes se fijaran en este valor y en este valor y ver si se podían simplificar haciendo la división, que en este caso es posible. 500 entre 4, ok, 500 entre 4 nos da 125. Y 500 entre 4 también 125. Y eso simplemente se multiplica por el 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces todo se redujo a hacer una simple multiplicación de estos tres valores que voy a proceder a hacer en la parte de aquí. Hacemos 125 por 125, 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, llevamos 1, 5 por 1, 5 y 1, 6, 2 por 5, 10, llevamos 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, 2 por 1, 2.
1 por 5, 5, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1, 5, 2, 10, 16, llevamos 1, 5, 1. Y eso, a su vez, hay que multiplicarlo por el 6.67. Entonces, por cuestiones de espacio, lo voy a resolver, bueno, lo voy a tomar aquí, lo voy a anotar aquí por ahorita, una disculpa, lo voy a anotar por ahorita aquí, 15, 6, 25, voy a borrar el resultado, para proceder a repetirlo aquí. 15, 6, 25 por 6.67. Multiplicamos. 7 por 5, 35, llevamos 3, 7 por 2, 14 y 3, 17, llevamos 1, 7 por 6, 42 y 1, 43, llevamos 4, 7 por 5, 35 y 4, 39, llevamos 3, 7 por 1, 7 y 3 son 10. 6 por 5 son 30, llevamos 3, 6 por 2, 12 y 3 son 15, llevamos 1, 6 por 6, 36 y 1, 37, llevamos 3, 6 por 5, 33, 33, llevamos 3, 6 por 1, 6 y 3 son 9. Se repite el 6, así que repetimos 0, 5, 7, 3, 9. 5, 7, 8, 16, 21, llevamos 2, 7 y 3, 10 y 2, 11, llevamos 1, 9, 10, 13 y 1, 14, llevamos 1, 10. Punto decimal, 2. No, perdón, aquí era un 21. Entonces, aquí copiamos el valor, 10, 4, 2, 18.75 por 10 a la menos 11. Borro mi cálculo para tener espacio para poner la respuesta. Recordemos que en este caso el punto decimal hay que recorrerlo 1, 2, 3, 4, 5 lugares. 5 lugares a la izquierda y por tanto le restamos, bueno, le sumamos esa cantidad de lugares que son 5. Entonces, el resultado, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 1.042 por 10 menos 11 más 5 menos 6. Por tanto, la respuesta sería el inciso A. En este caso, recuerden, yo lo resuelvo así. Ustedes bien pueden hacer 500 por 500 por 6.67 y después dividir entre 16. Eso ya es a criterio de ustedes, pero siempre teniendo mucho cuidado. Recuerden, no se les olvide, sobre todo en el punto decimal, porque al moverlo nos va a indicar cuántos lugares tenemos que movernos y eso se ve alterado en el exponente. Así que si por desgracia se mueve el más o se mueve el menos, pueden llegar a un resultado errado. También no se les olvide recordar el valor de la constante gravitacional. Siguiente pregunta, pregunta número 46. Nos dice: la siguiente gráfica de distancia contra tiempo representa el movimiento de 3 partículas A, B, A, C y B. De acuerdo con ellas, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta? Y las opciones están en términos de velocidades. Recordemos, una gráfica con distancia y con tiempo, la velocidad se analiza en este sentido. De este lado está la velocidad más grande, del otro lado está la velocidad más pequeña. Entonces, en términos de grande a pequeña, empezamos con A,
Después seguimos con C. Y finalizamos entonces con B. Y entonces sería velocidad de A mayor que velocidad de C mayor que velocidad de B. Buscando en las opciones A respuesta, nos damos cuenta de que se encuentra en el inciso C. No se les olvide, la velocidad va de más a menos, de arriba hacia abajo. Siguiente pregunta. Pregunta número 47. Un atleta camina durante 10 segundos a 1 kilómetro sobre hora, luego trota durante 10 segundos a 2 kilómetros sobre hora, se detiene 10 segundos a recobrar el aliento y finalmente corre a 5 kilómetros sobre hora durante 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad promedio? Velocidad promedio. Recuerden, es un promedio. Velocidad promedio es la suma de las velocidades dividido entre el número de velocidades que tenemos. Entonces, suma de velocidades. Tenemos 1 kilómetro sobre hora. 1 kilómetro sobre hora. Más 2 kilómetros sobre hora. 2 kilómetros sobre hora. Más se detiene, ojo, se detiene, eso implica reposo, es una velocidad de 0, no se les olvide, kilómetros sobre hora. Más 5 kilómetros sobre hora. 5 kilómetros sobre hora. Todo eso dividido entre el número de velocidades que se tiene. Tenemos 1, 2, 3, 4 velocidades. 4 velocidades. Sumamos. 1 más 2, 3, más 0, 3, más 5, 8. 8 kilómetros sobre hora. Entre 4. Y 8 dividido 4, 2. 2 kilómetros sobre hora. Esa sería la velocidad promedio que se encuentra en el inciso D. Recuerden, este valor, de cuando se detiene, no afecta en la suma. En donde afecta es en el número de datos, así que hay que tener mucho cuidado. Se debe de considerar siempre que se hable de velocidades el reposo, porque eso tiene un valor de 0, ¿ok? Entonces, por eso les insisto mucho en cuánto es la velocidad de un objeto en reposo. 0, no se les olvide. Siguiente pregunta. Si a un cuerpo se le aplica una fuerza F, se le desplaza una distancia delta X. Entonces la expresión F delta X determina, eso es definición, y les hice mucho hincapié de que de esta manera la UNAM se los pregunta cuando hablamos del concepto. Eso es trabajo. Fuerza por distancia. Definición de trabajo. Siguiente pregunta. Pregunta número 49. De acuerdo con el concepto de energía potencial gravitacional, al aumentar la altura respecto al suelo, energía potencial es masa por gravedad por altura. Se los hice saber. Eso es una relación directamente proporcional. Es decir, si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. Ahora nos dice aumentar la altura. Si la altura crece,
La energía potencial debe de crecer porque es directamente proporcional. Entonces, buscamos en las opciones esa respuesta y la que nos dice que la energía potencial aumenta es el inciso C. La energía potencial aumenta. Relación directamente proporcional entre las variables de la energía potencial y la energía en sí misma. Si sube, sube, si baja, baja. Pregunta número 50. Un esquiador baja por una pendiente, figura y llega a nivel del suelo con una velocidad de 17 metros sobre segundo. Si se considera que no hay pérdidas de energía por fricción, ¿cuál es la altura en la que se encontraba? Considere gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden, esto de objetos que bajan, no precisamente en caída libre, eso se resuelve por conservación de la energía. Recuerden que conservación de la energía analizamos energía cinética y energía potencial en los puntos de referencia. Nos preguntan cuándo el objeto se encuentra a nivel del suelo. A nivel del suelo está ahí abajo energía cinética y energía potencial. Como se encuentra a nivel del suelo, la energía potencial es cero. No hay altura. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí arriba, antes de que baje, el objeto se encuentra en reposo, por lo tanto su energía cinética es cero. Se encuentra en reposo. La energía potencial, masa por gravedad por altura. Entonces, lo que nos dice ley de conservación de la energía es suma estos valores en ambos puntos, suma estos valores en ambos puntos e iguálalos. Igualamos. 0 más masa por gravedad por altura, pues es masa por gravedad por altura. 1 medio de mv cuadrada más 0, pues es 1 medio de mv cuadrada. Simplificamos. Masa del lado izquierdo y masa del lado derecho, podemos simplificarla. ¿Qué nos está preguntando el ejercicio? El ejercicio nos pregunta la altura. Esta altura, así que la despejamos. Tenemos que altura es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 de aquí, velocidad al cuadrado por 1, velocidad al cuadrado, el 2 abajo se queda, y esa gravedad que multiplica se quita dividiendo, entonces entre gravedad. Y entonces a sustituir valores, la velocidad, aquí está, 17 metros sobre segundo. 17 metros sobre segundo. Eso al cuadrado. Entre 2 por la gravedad que nos están diciendo, tómala de 10. Pues de 10 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos el cálculo. 17 por 17. Recuerden que si no se lo saben, no es un cálculo que realmente ustedes pueden hacer de manera rápida. 17 por 17. Lo hago aquí. Perdón por hacerlo hasta acá. 17 por 17. 7 por 7, 49. Llevan 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. 9, 8, 2. 17 por 17. 289. Entre 2 por 10, 20 unidades metros. Y simplemente 289 entre 20. 289 entre 20 es una división de sacarle la mitad a los números. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Mitad de 9, 4, 5. Como es un 0, entonces es 20, no es sacarle, no es dividir entre 2, es 20. ¿Okay?
Entonces, ahí está. Metros. Resultado, inciso A. Entonces, ley de ley de conservación de la energía, energía cinética, energía potencial al inicio del movimiento, energía cinética, energía potencial al final del movimiento. Analizamos las condiciones, qué es lo que piden, entonces hay que tener cuidado en los cálculos, pero sin olvidar que estos valores siempre se suman antes de igualar. Sumamos y después igualamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 51. Relaciona ambas columnas. 1. Desequilibrio en las fuerzas intermoleculares que experimentan cada una de las moléculas superficiales en un líquido que permite la formación de gotas y que la pimienta permanezca sobre la superficie del agua. ¿Okay? Moléculas superficiales. ¿Okay? Sobre la superficie. Eso es tensión superficial. ¿Okay? Como la de la servilleta y el mosquito. Ascenso que presentan los fluidos cuando se encuentran en tubos muy angostos. Ascenso, subir por tubos. Eso es capilaridad. Es la fuerza de fricción que experimentan las capas adyacentes de un fluido cuando se encuentran en movimiento. Fricción de un fluido en movimiento. Definición de viscosidad. Entonces, tenemos que 1 va con B. 1 va con B, por lo tanto, esta no puede ser. 2 va con E. 2 va con E. Por lo tanto, esta no puede ser. Y finalmente, 3 va con F. 3 va con F. Por lo tanto, esta no puede ser. Y la respuesta entonces será el inciso D. Definiciones de tensión superficial, todo lo que tiene que ver con superficies, el nombre lo dice, tensión superficial. Recuerden, ascenso por tubos, eso es capilaridad, el agua moja, y fricción de fluidos en movimiento, eso es una fricción interna de viscosidad. Pregunta número 52. La prensa hidráulica basa su funcionamiento en... Eso se los dije. Principio de Pascal. Principio de Pascal. A manera de recordatorio. Ley de acción y reacción. Eso es tercera ley. Principio de Bernoulli ni siquiera se los he mencionado. Y segunda ley de Newton nos dice aceleración es fuerza entre masa. Prensa hidráulica, principio de Pascal. Pregunta número 53. Nos dice una prensa hidráulica está llena de aceite y tiene la capacidad de soportar 200 newtons en un émbolo de 10 centímetros cuadrados. Si un bloque se coloca en el otro extremo de la prensa cuyo émbolo es de 20 centímetros cuadrados, ¿cuál es el peso máximo del bloque que puede levantar la prensa hidráulica? Recordemos que prensa hidráulica son sencillas reglas de 3. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 200 newtons con 100 centímetros cuadrados. ¿Okay?
200 newtons con 100 centímetros cuadrados, con 10 centímetros cuadrados, perdón, 10 centímetros cuadrados, y el valor que buscamos en 20 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo se trata de el área más grande? Eso se refiere a la fuerza 2, prensa hidráulica. Fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo por regla de 3. Fuerza 2 es igual. ¿De qué manera hacemos? Recuerden, no se les olvide, multiplicamos cruzado. 20 por 200, 20 por 200, 4000. Y dividimos siempre entre el tercer valor. Y el tercer valor es 10. Y eso son newtons. Y 4000 entre 10 claramente son 400 newtons. Por lo tanto, la respuesta es la B. Ahora, si ustedes logran recordar que en prensa hidráulica se tiene una relación directamente proporcional, pues nos daremos cuenta de que 10 a 20 es multiplicar por 2, por lo tanto la fuerza tiene que hacer lo mismo, multiplicar por 2. Y nada más nos damos cuenta de que 200 por 2, 400. Entonces, prensa hidráulica, si ustedes logran recordar la proporcionalidad, es muy sencilla, y si no, hacer sus reglas de 3. Eso no implica que no puedan hacer el cálculo. Aún así, el cálculo es simple. Pregunta número 54. La presión atmosférica a nivel del mar es mayor que en la Ciudad de México. ¿Por qué? La densidad de los gases aumenta, la presión hidrostática se altera por el mar, la columna de aire es mayor, la densidad de los gases disminuye. Les hice hincapié. Cuando hablamos de presión atmosférica, les dije a nivel del mar, lo que se tiene es que la columna de aire es mayor. Estamos a una mayor profundidad. Ahí está Everest, ahí está la Ciudad de México. Seguimos bajando, ahí a nivel del mar. La atmósfera está con esto de profundidad, que es la altura máxima. Hay más aire ahí, por eso la presión atmosférica es mayor. De hecho, es una pregunta que vimos en clase y la analizamos en clase. Así que es muy importante que ustedes, si no entienden algo, pregunten en clase. Recuerden, la presión atmosférica aumenta a mayor nos acercamos al nivel del mar, o bien disminuye conforme nos acercamos a una altura mayor. Pregunta número 55. La fuerza que ejerce un fluido sobre los objetos que están parcial o totalmente sumergidos en él recibe el nombre, último que vimos antes de este examen, principio de Arquímedes, en donde les dije que los objetos flotan porque aplica una fuerza llamada empuje, principio de Arquímedes. Y pregunta número 56 nos dice: en el interior de una estrella, dos isótopos de hidrógeno, un deuterio y un tritio, se juntan para formar un átomo con 2 protones y 2 neutrones, como lo muestra la figura. Este fenómeno corresponde a, les dan la figura, un deuterio y un tritio se juntan, pum, y forman esto. Átomos que se juntan. Juntar significa fusionar objetos. Juntar, fusión. Dividir, fisión, como en el exámenes pasados. Dividir, entonces aquí se los pongo así: juntar,
unir, eso es fusión. Dividir, separar, eso es fisión. Ok, entonces, estas son todas las preguntas, área 1, como dijimos al inicio, compañeros de área 3 y área 4, ahora resolveremos su primer pregunta, que me enfocaré en la pregunta número 49 de área 3, que corresponde a la 41 de área 4. Entonces, movilizándonos, aquí está. Pregunta número 49. ¿Cuál es el volumen de un cubo de oro de 100 kilogramos? Considere densidad igual a 2.7 kilogramos sobre metro cúbico. Hay una disculpa, aquí tiene que ser oro, no aluminio, oro, AU. Entonces es concepto de densidad. Del concepto de densidad tenemos que el volumen se calcula como masa entre densidad, es decir, 100 kilogramos, que es la masa, entre la densidad 2.7 kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo la división, la voy a hacer aquí arriba, 100 dividido 2.7, recorremos el punto, un lugar, por lo tanto aquí agregamos un 0 y entonces la división se convierte en 27 en 1000. Ahora, no es necesario hacer toda la división porque el punto decimal está aquí. El 27 no cabe en 10, cabe hasta el 100, es decir, va un número aquí y después va otro número aquí y después sigue el punto decimal. Entonces son dos números y el punto decimal, que si analizamos las opciones a respuesta, nos damos cuenta que la única que cumple con esa condición es el inciso A. Dos números y después el punto decimal. Ahora, si alguien se quiere ver exquisito y hacer la división, está en todo su derecho. Si hace la división, se dará cuenta que efectivamente nos da 37.03. Entonces, la respuesta al ejercicio, 37.03 unidades de volumen metro cúbico. Y esa es la pregunta que faltó. Compañeros de área 3 y área 4, esta pregunta se repitió en su caso porque les costó trabajo recordar cómo calcular volumen. Recuerden que cuestiones de densidad, que es la definición, les planteé su triangulito para aquellos de los despejes, que se los pongo aquí. Se los planteé así: densidad, masa, volumen. En este caso nos preguntaban por volumen, lo tapamos y nos queda masa arriba y densidad abajo, masa arriba y densidad abajo. Entonces, esa es la solución de su examen número 8 de la parte de física. Recuerden que si hay alguna duda, alguna inquietud de algún ejercicio que hayan visto el video que no entendieron, pregunten en clase, pregunten en el taller para que se aclaren todas sus dudas y si se vuelve a preguntar ya no cometan los errores. Sin más por ahora, cuídense jóvenes y estamos en contacto.